ha sido afectado. Por eso hoy el doctor Pedro Aguiar, quien es cardiólogo intervencionista, nos acompaña. Bienvenido. Gracias por la invitación, Daniela, a Globovisión. Interesante, sí. En efecto, es una enfermedad donde vemos y observamos desde que apareció que los problemas cardiovasculares son subyacentes y es un problema grave de salud. De hecho, si sabemos, todos los pacientes que tenían una enfermedad cardiovascular previa eran los que señalaban como peor pronóstico cuando le daba el COVID-19. O sea, leve, moderado, severo. Entonces, los problemas ya no están hablando que las enfermedades cardiovasculares presentes o antiguas, tratadas o no, son inclusive para pronóstico de enfermedades como el COVID-19. Pero ¿qué pasa también, no durante el COVID que daba un pronóstico y que iba el paciente a terapia intensiva o no, sino qué pasaba el paciente después del Claro. COVID-19, que El es lo que año vamos a pasado era hablar? muy prematuro para entender un poco qué estaba pasando. Incluso, a pesar de que ha pasado más de un año y medio de pandemia, seguimos aprendiendo mucho sobre este virus. Pero lo que sí se ha evidenciado es que el virus ataca a estos órganos esenciales y además si hay algún tipo de deficiencia, ahí se aferra y trata como de aumentar también estos efectos de la enfermedad o la patología presente. Claramente, porque no solo que el COVID ataca a múltiples órganos, eso está claro, porque así actúa. El tema es que a qué órgano ataca y cuándo lo ataca. Sabemos que el paciente que ya tiene el COVID puede salir del COVID de manera diferente. Puede ser un estatus post-COVID de 2 semanas y desaparecen los síntomas. Puede ser un COVID que sea prolongado. Puede ser un COVID que sea crónico, que Sí. dura semanas y meses. Las afectaciones cardiovasculares que hemos visto son de pequeñas pericarditis, miocarditis, o sea, se inflama la pared del corazón. Son pacientes que ya tenían una enfermedad de base o no, porque se han visto también en Sí. atletas. Y también hemos visto la incidencia y el aumento de enfermedades cardiovasculares, de infarto en pacientes jóvenes. Se aumentó 5 veces. Se sabe que por qué, por la pandemia, por el COVID, pero también porque hay una afectación directa. Se inflama el corazón. Si vemos un estudio reciente, importante, vemos cómo se puede inflamar el corazón en estos pacientes en un 56%, siendo COVID leve. Y a los 2 meses, haciéndose el estudio, con resonancia magnética, se veían que estos pacientes tenían una inflamación y una repercusión en el miocardio. Eso daba como consecuencia, traía problemas como arritmias, trastornos de conducción y visitaban con nuestra consulta. Hemos visto infinidad de pacientes con disnea, infinidad de pacientes con cansancio y son pacientes que ya tienen una enfermedad crónica, una enfermedad que va con el tiempo y que no es una semana, no son 2 semanas. Cada paciente es distinto. Claro, vemos que cada paciente es distinto y también tenemos una modalidad con el COVID que tenemos pacientes asintomáticos, el llamado asintomático, que de repente ni siquiera sabe que está pasando la enfermedad, pero tiene otras manifestaciones y también ve cómo su salud se va afectando sin tener manifestaciones, por ejemplo, de tos, fiebre o las manifestaciones específicas que vemos más asociadas a este virus. Claro, para darte un ítem importante que hay que llevar a casa, la calidad de vida del COVID-19 disminuyó un 44% a nivel mundial. Obviamente que hay países desarrollados donde se actúa diferente a otros, pero en general, si hacemos de esto una descripción global, el 44% de los pacientes ha cambiado su calidad de vida. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que estamos conociendo. No se puede decir con un estudio pequeño en cualquier parte del mundo, bueno, esto es lo que es y esto así va a actuar el paciente. No, porque puede pasar que sea un grupo de edad diferente, fue una complicación distinta, fue un grado de severidad distinta o se reinfectó. Lo que hay que llevar siempre claro es que esta es una enfermedad que ataca a varios órganos, como lo acaban de anunciar. Y todos los órganos son atacados con un proceso inflamatorio, hipoxémico. Y ese proceso a largo tiempo trae consecuencias, que es un proceso que puede ser tanto agudo como crónico. Hay pacientes que quedan con la enfermedad durante 9 meses y se preguntan, ¿qué tengo? ¿Será que me pasó algo? Entonces vamos y dice, bueno, no, tienes crisis de pánico. Ya eso de crisis de pánico que se ha visto mucho, se hemos comprobado, a nosotros a la consulta no han llegado crisis de pánico, pero terminan siendo miocarditis, pericarditis, taquicardias supraventriculares, o sea, arritmias, en atletas Claro que también. es netamente funcional en la parte orgánica del Claro, cuerpo. Doctor, vamos a invitarlo a usted y a nuestra audiencia a ver un segmento que tenemos el día de hoy. perfecto. Es Salud a tu alcance. El día de hoy vamos a hablar sobre la importancia del estudio de endoscopia superior digestiva de la mano de la doctora Criselis Gómez Bolívar. Ella es gastroenterólogo. Vamos a ver esto que nos presenta el día de hoy. Hola
Hola, soy la doctora Criselis Gómez, médico gastroenterólogo. El día de hoy me encuentro muy feliz de recibir a mis amigos de Noticias Globovisión Salud, acá en el Centro Tánamo, en la unidad de gastroenterología. Vamos a hacer estudios endoscópicos y queremos que nos acompañes a ver en qué consisten. La endoscopia digestiva superior es un procedimiento médico en donde el médico especialista en gastroenterología evaluamos el revestimiento interno o la mucosa del esófago, estómago y el primer segmento del intestino delgado, que se llama duodeno. Es una herramienta vital para nosotros los gastroenterólogos, ya que no solo nos permite realizar diagnóstico o patologías gastrointestinales, sino que además nos sirve como procedimiento terapéutico para realizar exéresis de pólipos, colocación de prótesis, tomar biopsias, descartar por supuesto patologías neoplásicas. La realización de la endoscopia digestiva superior se realiza con este equipo que se llama endoscopio, que en su extremo consta de una cámara. A través de esta cámara nosotros vamos entonces a visualizar en tiempo real toda la exploración de los diferentes órganos. La anestesia es muy importante, no solamente a nivel de procedimientos quirúrgicos, sino también de procedimientos anestésicos. Es muy importante, primero que nada, para el paciente y también para el equipo endoscópico y para la gastroenteróloga. Para el paciente, porque disminuye los niveles de estrés, de ansiedad con que viene el paciente. Además, que evita molestias y dolor durante el procedimiento. Generalmente el paciente viene muy ansioso, bien sea por experiencias anteriores donde no le han realizado sedación con anestesiólogo, o también porque el familiar o el amigo ha tenido experiencias desagradables y se lo comenta. Con una sedación con anestesiólogo eso no va a ocurrir, porque el paciente tiene un nivel de sedación donde todos los efectos molestos quedan abolidos. Para el gastroenterólogo, por supuesto, también hay muchas ventajas al tener presente una sedación realizada por anestesiología, porque le da el confort, la seguridad en la realización del estudio. Es un estudio que sabemos que el paciente no se va a mover, no va a realizar movimientos inesperados y puede realizar un mejor estudio con más eficiencia. Hay una contraindicación absoluta, que es cuando el paciente no quiere la sedación, no consiente la sedación. En el área de preanestesia, donde recibimos el paciente y le explicamos todas las complicaciones que pueden presentarse en una sedación, los medicamentos que vamos a utilizar, cómo actúan los medicamentos, muchos de esos pacientes vienen ya determinados y otros con la información generan nervio y toman la decisión de que ellos no se van a sedar. Pero eso es necesario porque el paciente firma un consentimiento informado, que es un documento legal, donde todo eso se explica. Ellos lo tienen que firmar y hay un capítulo en el consentimiento informado donde pueden rechazar la sedación. Si él rechaza la sedación, yo estoy aquí presente, lo monitorizo, estoy en el caso de que la pida, pero no puedo obligarlo a sedarlo sin su consentimiento. Vemos entonces la importancia de realizarse este estudio, además el procedimiento como se hace de manera segura, de mano de especialistas calificados, además que nos ayuda a conocer cómo está toda la parte gastrointestinal. Es muy importante las biopsias también y saber cómo está el proceso para los tratamientos. Doctor, vamos a establecer una pausa luego de ver este trabajo especial. El doctor Pedro Aguiar nos seguirá acompañando, cardiólogo intervencionista. Vamos a hablar en la próxima parte cuáles son los tratamientos, soluciones y seguimientos para estos pacientes que han tenido complicaciones, porque sí tienen acompañamiento médico. Así que si tienen preguntas o comentarios, las redes sociales a su disposición, @salud_gb, @DanielaJSalas. Ya regresamos. Nos sigue acompañando, nos está hablando sobre las complicaciones del COVID-19 en la parte de cardiovascular, del corazón. ¿Qué pasa durante el COVID? Pero también qué está sucediendo con pacientes incluso sanos que no habían tenido patologías post
COVID-19. ¿Cómo es el abordaje? ¿Qué revisiones? ¿Qué tipo de exámenes normalmente se le hace para el descarte, el diagnóstico y el acompañamiento que debe recibir? Ok, lo importante es que ya el paciente que sabe que tuvo COVID-19 o que si no tiene síntomas, no hay que subestimar esta enfermedad por ningún tipo, por ninguna razón, porque es una enfermedad que ataca no solo varios órganos, sino la forma como la ataca, que ya lo expliqué anteriormente. Y nos faltan muchas cosas más. Por Pero el supuesto. paciente debe hacerse simplemente un chequeo rutinario. La confianza y el rapport que tenga con su médico tratante es sumamente importante, porque lo que está creciendo y la información que estamos dando y que se hacen las guías internacionales y las pautas, los da el paciente, porque cada día vemos que hay complicaciones mayores, no solo que existen complicaciones, sino que ahora duran más. Y estas complicaciones hay que verlas. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, estos pacientes, aparte de tener una confianza con su médico tratante, decir lo que siente. Que no sienta, bueno, esto es porque te dio COVID o estás bien y no pasa nada. No. Un electrocardiograma simple que se hace, que lo puede hacer un médico internista, un residente, un cardiólogo, nos puede dar muchísima información. Después vamos a estudios posteriores, como por lo menos un ecocardiograma, un rayos X de tórax, como una prueba de esfuerzo, que son importantes inclusive en los pacientes que son atletas. En los pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares previas, hay que hacer un seguimiento exhaustivo. Estos pacientes son vulnerables, porque el hecho de que estos pacientes pueden presentar más hipertensión que antes. Pueden ser hipertensos con un tratamiento de base y salieron del COVID y ahora son más hipertensos. Y hay personas inclusive sanas, atletas, que nunca han padecido de presión arterial alta y ahora toman 3 medicamentos. Quiere decir que hay que tener una vigilancia. ¿Cuáles son? ¿Cómo podemos abordarlo? Fácilmente. Te puede ver tu médico, las herramientas las hay, desde la más simple como un electro hasta una resonancia magnética. Las pruebas hay que hacérselas. ¿Por qué? Porque es un seguimiento a ti mismo, ver cómo te sientes. No salir de esto diciendo, bueno, yo me siento bien, pero ¿qué pasa? Como hubo en la introducción, puede haber inclusive arritmias y muerte súbita. Sí. Y lo hemos visto aquí en la Cotamil. O sea, que no es una cosa que va a parecer, no, tenemos que abrir los ojos sobre esta enfermedad. Cada día aprendemos más, cada día nos enseña más y por eso tenemos que hacer un rapport y una ventana abierta a la información que nos dan los pacientes y tenemos las herramientas para hacerlas. Claro, no es ser fatalista, sino ir a todas las herramientas necesarias y saber si nuestro Claro. organismo nos está alertando sobre algo. Claro. Si nos sentimos mal, debemos hacernos los estudios y el chequeo necesario. Y si lo tienes, llamarlo con tu médico. El médico venezolano, siempre lo digo en las entrevistas, se caracteriza por algo. Tú lo llamas y te contesta. Somos diferentes. No lo digo porque sea venezolano, pero es que es diferente. Te llaman y ahí estás contestando, mire, a cualquier hora. Y te responde, no, tengo esto, bueno, te mando esto. Porque eso de rapport es lo que va a dar a la final un buen pronóstico al paciente. Pero sí hay que estudiarse, sí hay que verse, porque como lo dicen, esto va desde los pies hasta el cabello, que lo puedes hasta perder, dañar cualquier órgano. El tiempo ahora ya se sabe, que nos olvidemos esas 2 semanas que siempre, bueno, 2 semanas, ya saliste y todo bien. No, hay pacientes que tienen hasta 9 meses un padecimiento y de ellos cardiovasculares. Claro, también vimos durante el confinamiento, de repente ahorita porque tenemos más flexibilización en lo que es la salida, pero por lo menos el año anterior en donde el confinamiento fue mucho más severo, vimos pacientes con más sobrepeso, con más sedentarismo, comiendo muy mal, la alimentación totalmente distinta, con alteraciones de sueño. O sea, muchos factores que poco a poco, si lo vamos sumando, son desencadenantes también de enfermedades cardiovasculares. Absolutamente de acuerdo. De hecho, aumentó 5 veces las enfermedades cardiovasculares. 5 veces. O sea, no estamos hablando de poco, sino 5 veces. Y se debe a ello. Se preguntaban, bueno, es que el COVID está dando complicaciones. Sí, sí las hay. Pero vamos a hablar de lo que estás diciendo. Si un paciente que tenía una actividad física, una calidad de vida, si disminuyó un 44% a nivel mundial, que caminaba, iba al mercado, tenía sus amigos, había una vida social, hacía ejercicio, quemaba los MEC que tiene que quemar para poder mantenerte un peso ideal, tenías una relación, había una formación, te podías recrear con tu trabajo y de repente no puedes salir y tienes que usar un tapaboca y el miedo que te da, todo eso en conjunto trae daños cardiovasculares porque ya están contra las guías te recomiendan salir a caminar, las guías te recomiendan dieta, las guías te recomiendan recrearte. Claro, porque Y la si no salud estás mental haciendo también nada es de eso, importante. va a repercutir en la salud cardiovascular y lo estamos viendo y créame, no solo en los pacientes que padecen
ya una enfermedad cardiovascular de base, sino los pacientes que ya son jóvenes, que no sabían y ahora debutan con infarto. Claro, por me llama la ejemplo. atención también lo que nos decía en la parte anterior de pacientes que se está creyendo que solamente están teniendo ataques de pánico simples y están teniendo ataques de pánico, pero están asociados también a la parte cardiovascular directamente, más allá del episodio de pánico que se pueda tener. Exactamente, porque ¿qué pasa? Siempre es muy fácil decir, como cuando decían antes que si tienes la pandemia, tienes estrés, ya va, pero ¿por qué el estrés? O sea, que no duermes bien, te viste COVID, estás diferente, no estás caminando igual, te sientes que te ahogas, no subes las escaleras igual, porque todo tiene que ver con todo, hasta el sueño. Y si hablamos de la apnea del sueño, eso es otro mundo que podemos hablar otro día. Y es más, pronóstico igual para el COVID como mal pronóstico, pero eso lo podemos hablar en otro tema. Pero aparece, su incidencia es muchísima y en Venezuela más. ¿Qué pasa? Si el paciente no aborda eso a tiempo, obviamente que las enfermedades van a aparecer mucho antes. En vez de ser a los 70, a los 80, a los 65 años, van a aparecer a los 50, 45 años, que es lo que está ocurriendo a nivel mundial. Y como dices, si hay pacientes que dicen, bueno, no tengo nada, pero el estudio dice, por ejemplo, los nuevos, pacientes con COVID leve, vieron cómo después de un estudio de 2 meses tenían un problema cardiovascular y se llevaron a resonancia, quiere decir, y fueron un 56%, o sea, casi uno de cada 2, uno. O sea, entonces esto sí llama la atención de que esto se afecta, de que tenemos que tener, no entrar en la paranoia tampoco, no entrar en tampoco que, bueno, no hay que cuidarse todo el tiempo, que no, sino que simplemente... No ir a los extremos. No ir a los extremos son malos, pero sí eres un sensor, y un sensor que tiene que tener la confianza suficiente como para decirle a tu médico, tengo algo distinto. Claro, porque por ejemplo tenemos latidos irregulares, nuestro latido de repente está mucho más fuerte o de repente está acelerado, lento, acelerado. Ey, esto no es normal. Normalmente mi corazón no hace esto porque normalmente uno no siente el latido del corazón, es como respirar. Exactamente. Nosotros es algo normal del cuerpo que ya aprendimos a vivir con ellos y no pasa nada. Pero cuando algo se altera, ahí sí hay que avisar, mira, mis latidos están totalmente irregulares, ¿qué debo hacer? Voy a la consulta, me hago los exámenes. Otra cosa, ¿qué pasa con los pacientes que ya eran cardiópatas durante el confinamiento? Muchos de ellos por no salir o de repente por falta del medicamento en el momento dejaron el tratamiento. ¿Qué pasa? ¿Qué riesgo hay? El riesgo de un paciente que si el tratamiento no lo cumple es 7 veces mayor que no cumplirlo, porque ya de base ya es un factor de riesgo importante. Tanto la hipertensión arterial, las valvulopatías, insuficiencia cardíaca, problemas que ya tengan de base. Si no son tratados, estos te van a exacerbar. Y si estos se exacerban, cuando el paciente entra, por ejemplo, a tener contagio con COVID, van a complicarse 7 veces más que lo que no tenían antes. Por ello es que adherirse al medicamento, el tomar los medicamentos es importante. Yo entiendo el costo de los medicamentos, qué debo tomar, dónde lo compro, quién lo trae a casa, pero llamen, búsquense. Miren, aquí hay maneras de hacerlo. Yo sé que no es fácil, a veces dice, bueno, pero tómatelo, cómpratelo y ya. No, porque a veces la persona no sabe a dónde ir, si está cerrado, si hay COVID ahí, le da miedo, Y o quién se no lo a la trae. automedicación, importante. Entonces, y no te automediques. Eso es otra cosa que quiero dejar claro. No te automediques, no dices, bueno, doctor, de 3 me estoy tomando que me parece mejor. Ya va, llama a tu médico, llámalo, que te va a hacer caso, te va a ayudar. Y el venezolano más. Eso tenlo por seguro. Por supuesto, doctor. Hemos terminado. Queremos que le ofrezca a las personas cómo lo pueden contactar. Todas las redes son Cardioaguiar. Cardioaguiar en cardioaguiar.com, como en Instagram Cardioaguiar, Twitter Cardioaguiar. No hay ningún problema, ahí está muy fácil Gracias por de acompañarnos. contactarme. Ahí están los links, solo es Cardioaguiar. Gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo no? El doctor Pedro Aguiar nos estuvo acompañando, cardiólogo intervencionista. Gracias a ustedes por la sintonía en nuestras redes, @salud_gb, @Daniela J. Sala. Será hasta una próxima oportunidad.